veían la leche, solamente la miraban, solamente la observaban y muy pocos de ellos se atrevían a beber de ella. Entonces, luego podía ver que habían algunos que sí bebían esa leche, que sí se atrevían a beber de ese alimento fresco que venía del cielo y comenzaban a crecer. Su estatura comenzaba a crecer, hasta que llegaban a superar la cisterna. Entonces entendía que Dios está haciendo cosas gloriosas con ciertos ministerios que comenzaron muy pequeños, pero que han ido creciendo, y que hoy tienen la capacidad que por sí mismos pueden salir de la cisterna. Y podía ver algunos que la cabeza ya estaba afuera. Una vez que estaban afuera comenzaban a ver el reino, comenzaban a ver lo que se habían estado perdiendo todo el tiempo que estaban ahí escondidos. Entonces luego seguían creciendo hasta que salían de ese lugar, hasta que tenían algo que los ataba a la cisterna y ellos con sus propias manos rompían las cadenas. Y es lo que ocurre cuando los hijos de Dios nos encomendamos y nos permitimos que el Espíritu Santo sea el que nos nutre y comenzamos a tener comida fresca y nuestro espíritu está nutrido hasta que ya no necesitamos que alguien venga y nos libere, sino que nos podemos autoliberar. Yo veía a estas personas que solos rompían sus cadenas, salían de ese lugar y se iban a trabajar al Señor, a la obra del Señor, ¿sí? Y yo me gozaba por eso, como Dios está sacando gente de cautividad, ministros de cautividad, ministerios completos de cautividad. Y mientras veía algunos y muchos que salían, también aparecía una especie de ángel, no sé quién era ese personaje, pero aparecía con una especie de espada, un alimento, una herramienta filosa, y comenzaba a romper las cadenas de los que quedaban abajo, y las rompía, pero no las rompía para liberarlos, sino que las rompía para dejarlos ahí. Entonces el Señor me hablaba que Él por mucho tiempo ha estado soltando alimento fresco a su iglesia, sobre todo en este país, en esta nación. Y muchos han mirado la leche y la han mirado desde lejos. Muchos las han probado incluso y la rechazaron. Otros, cuando veían que los otros surgían, se enojaban y decían, wow, ¿por qué este está creciendo y yo no estoy creciendo? Entonces el Señor dice, con esos, yo entendía eso de parte de Dios, que Él está dando un corte, y aquel que no quiso crecer no va a crecer, aquel que quiso quedarse estancado, así permanecerá, mientras otros van a crecer bastante y van a salir y van a hacer lo que Dios ha mandado. Creo que eso es lo que el Señor me podía mostrar, y creo que es lo que Él va a hacer con esta nación. Si hay una leche que Él ha estado derramando, una leche apostólica, el Señor me daba esta palabra que aparece en el libro de Joel, que tiene que ver con la leche que viene desde el trono de Dios, y no solamente como un elemento que es básico, que a veces nosotros lo comparamos con lo básico, sino que dice Joel 3:18, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Y yo entiendo esto, y esta es la palabra que quiero soltar, que si esta nación fue esa cisterna seca por mucho tiempo, que se está derramando de esa leche, que se está derramando de lo mejor de Él, para que comience a fluir y comience a recorrer por toda la nación. Y aquellos que eran pequeñitos para muchos y que eran parte de lo común, Dios los está llevando a crecer en lo secreto, hasta que los va a llevar a las alturas. Así que hay un versículo que siempre Dios me ministró con eso, de no menospreciar el día de las pequeñeces, porque los que vieron nuestras pequeñeces, nuestros principios, se asombrarán. Y yo creo que muchas personas se van a asombrar con lo que Dios está haciendo con este remanente y con muchos remanentes que están quizás ocultos en esta ciudad, ocultos en algún lugar de la nación, y que Dios está poco a poco levantando, haciendo crecer, haciendo madurar al ritmo de Dios. Estos que no quieren correr solos, sino que esperan el tiempo de Dios, Dios les va a honrar, Dios les va a bendecir, y Dios por sobre todas las cosas les va a exaltar, ¿sí? Viene el tiempo de los mardoqueos, que van a ser honrados por Dios, que van a ser cambiadas sus vestimentas, que se les va a dar autoridad sobre la ciudad, sobre la tierra, por causa de que subieron a esperar el tiempo de Dios. Así que eso quería contarles, eso quería impartirles en esta noche, y siempre dando las gracias a Dios porque siempre trae una palabra fresca. Así que voy a dejar a mi esposo acá para que esté compartiendo la palabra. Lo recibimos con un aplauso. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, ¿sí? Si quiere, si no se preocupe. Quiero invitarlos a abrir su Biblia
en el libro de Samuel, en el capítulo, en 1 Samuel, en el capítulo 17. En el versículo 1. Dice así: los filisteos juntaron su ejército para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Éfod-Dammim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era de peso de cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Quiero que cierre sus ojos un momento. Señor, te damos gracias por esta noche, porque es una noche ideal, es una noche perfecta, es una noche, Señor, adecuada para poder oír tu palabra, para poder ser ministrado por ella, para poder ser impregnado por la palabra, para poder ser impregnado por el Espíritu Santo. Señor, no venimos, eterno Dios, a una reunión común más, Señor de la gloria, sino que nos has convocado en el día de hoy, eterno Dios, porque hay algo que quieres hacer, hay algo que quieres provocar, hay algo que quieres manifestar, y deseas de alguna manera revelárnoslos a tus hijos, eterno Dios, para, Señor de la gloria, manifestar, Señor, un tiempo distinto, un tiempo glorioso. Yo te ruego que en esta noche sea tu Espíritu Santo hablándonos. Yo te ruego que en esta noche sea tu Espíritu Santo ministrándonos. Yo te ruego que en esta noche sea una noche, Señor de gloria, Padre, de deleites, de tu perfume, de tu fragancia, de tu olor, de tu Espíritu Santo, Señor de gloria, Padre, involucrándonos en tus asuntos, oh Padre celestial, para Dios ver los cambios gloriosos y específicos, eterno Dios, que esta tierra necesita. En el nombre de Jesús, gracias, eterno Dios, porque podemos ser parte de una generación, de una raza bendecida por Dios, que tiene planes distintos y planes, Dios de gloria, Padre celestial, para edificación de una nación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero que se quede con la historia de Goliat, ¿sí? Que no se la saque de su cabeza, sino que la mantenga presente. Seguramente la han leído, la han visto en películas, la han visto en dibujos, la han escuchado predicar, la han tomado como ejemplo, y quizás tantas veces saben de la historia justamente de David y Goliat. Pero yo quiero trasladarme a otra palabra. La palabra en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 15, dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. Fíjese lo que dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Usted tiene que quedarse con esto también. Ahora, la Escritura dice que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, entonces dice la Escritura que Dios comienza a darle una forma nuevamente a la tierra. La tierra había perdido su forma, pero Dios nuevamente vuelve a establecer la forma original y la forma correcta que la tierra había perdido. Pero yo quiero llevarlo mucho más adelante. Lo que yo quiero decirles es lo siguiente: la Escritura también dice que entonces a Dios se le ocurrió decir algo, y Dios dijo: hagamos al hombre. Cuando la palabra dice hagamos al hombre, la palabra hagamos
no significa simplemente crear algo, sino que también significa establecer algo. En el hebreo no simplemente se usa para hacer algo, sino también para establecer algo. Y lo que Dios estaba haciendo con el hombre era establecerlo en la tierra. El hombre en su naturaleza no es un ser hecho carne, sino que el hombre en su naturaleza es un ser espiritual colocado en una porción de tierra por medio de una impartición del soplo. Cuando el Espíritu Santo, cuando Dios determina establecer al hombre, dice la Escritura que lo primero que hace es formarlo en él. El hombre es un ser sobrenatural, el hombre es un ser espiritual. ¿Qué es lo que Dios hizo? Lo colocó en una porción de tierra. Dice la Escritura que luego de que Dios reordena toda la tierra, Dios forma en la tierra, forma un huerto. En ese huerto que Él forma, que el huerto es una imagen natural de lo que era el cielo, el lugar de adoración donde moraba Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios toma de ese lugar santo, toma una porción de tierra, y sobre esa porción de tierra lo que Dios hace es soplar. Cuando Dios sopla sobre esa porción de tierra, lo que Dios hace por medio de ese soplo es introducir el espíritu, lo que es el hombre, en esa porción de tierra. ¿Qué era lo que Dios quería hacer? Lo que Dios quería hacer era que por medio de esa porción de tierra el hombre pudiese mostrarse naturalmente como era en el espíritu. Entonces, el hombre no es una carne que vive en la tierra, el hombre es un espíritu comisionado en la tierra, establecido en una porción de tierra de la cual se hizo la carne. ¿Para qué? Para que el hombre naturalmente pudiese reflejar lo que era Dios por medio del espíritu. Ahora, usted tiene que entender esto. Uno de los mayores errores que la iglesia tiene es que la iglesia se considera un ser natural. Entonces la iglesia siempre encuentra la excusa perfecta para decir no, que uno peca porque es débil, uno peca porque realmente es humano, uno peca porque también es carne. Quiero decirle que eso es una mentira, eso es un error. El hombre peca porque está conectado con la fuente incorrecta. El hombre peca porque no se nutre del árbol correcto. El hombre peca porque determina comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal significa yo estoy habilitando un reino opuesto en mi vida. Eso fue lo que hizo que al hombre, que a Adán y a Eva lo desechasen del huerto. Porque cuando ellos comen del árbol prohibido, ellos estaban diciéndole, yo estoy habilitando en mi vida un reino contrario al reino de Dios. Entonces, por consiguiente, ellos se encontraron ahora separados del huerto, separados del reino de Dios. Entonces, el hombre tiene ese problema. El hombre vive una vida sin desviada. El hombre vive una vida sin el propósito. El hombre vive una vida desenfocada de la realidad de Dios. El hombre determina elegir un árbol contrario, determina tener un hábitat contrario. Si usted se pone a pensar, en la iglesia de repente nos podemos encontrar con gente muy linda, gente que viene a orar, gente que es muy amable, gente que es muy amorosa, gente que tiene muchas cualidades muy preciosas en el Señor, pero nos encontramos que a la hora de manifestarse como seres espirituales o como cristianos, dejan mucho que desear. ¿Por qué? Porque no están equipados, porque no están preparados, porque no están formados. Y la realidad es que ellos están aún comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es gente que todavía sigue conectada, su vida sigue conectada a un árbol incorrecto. En el árbol incorrecto aún se creía en Dios. En el árbol incorrecto aún se tenía temor a Dios. Por eso que por eso que la serpiente sabía hablarle a Adán y a Eva, si de Dios, dice, no, si Dios sabe que esto y que lo otro. Parecía que la serpiente le estuviese predicando. ¿Por qué? Porque aún dentro de la serpiente estaba un sistema religioso. Ella conocía la fuente de vida que era Dios. Ella conocía de dónde había sido creada todas las cosas. Conocía realmente el funcionamiento de ese huerto, porque sabía lo que ocurría incluso en el cielo. Entonces la gente está muy desconectada de lo que es Dios. Pero yo no quiero quedarme con esto. Yo quiero decirle que cuando Dios establece al hombre, dice que Dios tomó pues al hombre, dice, y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y guardase la tierra. Ahora, la palabra huerto en el hebreo es gan. Gan significa jardín o vida exaltada. Quédese con eso.
La palabra huerto, sí, en el hebreo es gan, que significa jardín o vida exaltada. La palabra Edén, sí, significa delicia. Ahora, para la palabra labrar, sí, la palabra hebrea para labrar es abad. Abad significa adorar, servir. Es decir, ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo? Dios había puesto al hombre a labrar. Ahora, la palabra labrar es adorar, es servir. Quédese con eso. Ahora, y otra cosa dice que lo había puesto fue para que guardase. La palabra guardase es shomer. Shomer significa cercar alrededor, pastorear, velar, guardar. Eso significa. Ahora, quiero que usted se quede con eso. Quiero que se quede con esta palabra. ¿Sabe por qué quiero que se quede con esta palabra? Porque necesitamos entender, sí, de qué nosotros estamos hechos y necesitamos entender para qué Dios nos había creado. Cuando Dios crea al hombre, lo crea como un ser hecho a imagen y semejanza de lo que es Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? ¿Qué es lo que la Escritura quiere decir? Quiere decir que la esencia de lo que era Dios en el Espíritu se había trasladado a una porción de Espíritu que era el hombre. Dios había creado un ser espiritual hecho carne, sí, que es el hombre, y lo había hecho a imagen y semejanza de él. Luego de que Dios lo hace, Dios lo comisiona, Dios lo establece y Dios lo pone en un huerto. Cuando nosotros hablamos de poner, sí, tiene que ver con establecer. ¿Para qué Dios lo establece? Cuando hablamos de establecer, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con dominio. Dios establece a Abraham. ¿En dónde? Lo establece en un huerto. ¿Para qué? Para que gobierne, para que tenga dominio. Él tenía que labrar ese lugar. Ahora, usted tiene que entender esto. Dios lo pone en un huerto, en un jardín, en un lugar que era prácticamente precioso. Dios lo comisiona justamente ¿para qué? Para labrar y para guardar la tierra. Ahora, ¿qué es lo que el hombre tenía que hacer? Lo que el hombre tenía que hacer era velar, guardar, vigilar, pastorear todo ese huerto, todo incluso lo que es la tierra, porque de ahí lo comisiona para la tierra, ¿sí? ¿Por medio de qué? Por medio del servicio de la adoración a Dios. Adán y Eva, ellos estaban en la tierra, no para estar, ellos estaban en la tierra porque ellos tenían que manifestar un reino sobrenatural, un reino que no se podía visualizar, que la tierra no podía visualizar, pero que Dios pretendía que la tierra lo visualizara. Entonces Adán era el encargado de manifestar ese reino. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Por medio del servicio de la adoración a Dios, Adán manifestaba el reino de Dios. El huerto era un huerto precioso, era un lugar maravilloso, era un lugar que manifestaba una esencia natural de lo que era el cielo en el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en el huerto? En el huerto estaba ocurriendo una vida exaltada, había una vida de gloria, había una vida de honra, había una vida realmente divina, había una vida realmente espectacular que Dios le había dado al hombre. Esa vida espectacular que Dios le había dado al hombre era para que el hombre manifestase naturalmente lo que estaba aconteciendo en el cielo. Pero quiero que trasladarlo a otra historia, ¿sí? Y antes de trasladarlo a otra historia, quiero que entienda esto, que vos y yo somos seres espirituales, creados por Dios, establecidos en una porción de tierra. ¿Para qué? Para administrar la tierra. ¿Para qué? Para gobernar la tierra, para establecer dominio aquí en la tierra. Nuestra función aquí en la tierra es gobernar la tierra y es manifestar el reino de Dios por medio de la adoración. El hombre necesita entender que ese huerto tenía un ambiente, tenía un clima, tenía una atmósfera, y eso estaba basado en la adoración a Dios. Pero yo quiero llevarlo a otro lugar. La Escritura dice, sí, que los filisteos subieron, sí, contra los israelitas y acamparon en Soco. Soco era un lugar que le correspondía, sí, a la tribu de Judá. Judá, sí, significa adoración. ¿Qué era lo que estaba pasando? En la tierra de la adoración se había establecido los filisteos. ¿Para qué? Para oponerse, para desafiar ¿a quién? Desafiar a los judíos, desafiar a los israelitas, desafiar al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen los judíos?
¿Qué es lo que hacen los judíos? Los judíos se ponen enfrente, ¿para qué? En zona de batalla, para defender lo que era suyo y para sacar a los filisteos que se habían parado en tierra justamente de Judá. Ahora, ocurre lo siguiente que ocurre fue que lo primero que sale alguien de la tierra de Gad, sale un gigante, sale Goliat, y lo que Goliat hace es desafiar a uno de los judíos, a cualquiera que el rey se le ocurriera mandar que viniese y lo enfrentase. Él no quería una confrontación de multitudes, él le dice uno a uno. ¿Por qué? Porque entendía que él era mucho más grande. Goliat tenía una altura de aproximadamente 3,5 metros, para que usted tenga una idea. Entonces, lo que él quería hacer era que los judíos, cuando lo viera, si se tuvieran miedo, tuvieran temores y no pudieran avanzar. Y quiero que entienda esto, que uno de los mayores conflictos que nosotros tenemos, a veces los seres humanos, es el temor, es el miedo. Muchos luchan con el miedo de las circunstancias que de repente pasan, el miedo de repente a salirse de la casa. Fíjese, ¿cuántos de los que van a la iglesia en la noche, antes de irse, dejan la luz prendida? ¿Por qué? Por miedo a que le entren a robar. No lo dejan para que el gato sepa cómo moverse adentro de la casa. No lo dejan para que el perro pueda pasearse. No lo dejan, hermano, simplemente porque le gusta apagar luz. No, lo dejan justamente para que piensen de que hay gente en la casa. Lo dejan incluso a veces la tele prendida, dejan la radio prendida para que se escuchen voces y entonces sepan, hay alguien en la casa. ¿Qué es esa acción? Un hecho de miedo. ¿O no? Acá sí que no lo hacen. En Argentina hay muchos que lo hacen. Pero es verdad, muchos lo hacen. ¿Por qué? Tienen miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a lo que pueda pasar. De repente si alguien te toca la puerta a una hora quizás donde es tardísimo, lo primero que vos vas a hacer no va a ser abrir la puerta, es preguntar quién es, o mirar por la ventana, o mirar por un lugar chiquito donde no te vean. ¿Por qué? Por miedo. Entonces, eso es un problema que ha estado en nosotros. De repente, fíjese esto, cuando se nos hablan a veces de desafíos grandes, a veces no lo ejecutamos por miedo. Entonces, siempre el miedo ha sido una de las cosas, que el reino de las tinieblas ha usado para paralizar. Después de que el hombre peca, cuando Dios llama a Adán, Dios sabía que ya no podía contar con Adán. ¿Por qué? Porque Adán tuvo miedo. Entonces Dios sabía que Adán ya no era parte de él. Adán, Dios le había brindado un espíritu de valentía. Dios le había dado un espíritu superior a Adán. Pero ahora Adán tenía el espíritu de miedo. Entonces no le servía, porque alguien con el espíritu de miedo es alguien que jamás va a avanzar. Es alguien que nunca va a ir tras los desafíos. Es alguien que nunca va a desarrollar el potencial de Dios, sino que siempre se va a estancar. Fíjese cuál es uno de los problemas que a veces los pastores tienen. Invitar a los pastores para hacer un evento en conjunto. Van a ir, pero van a ir solos. ¿Por qué? Por miedo a que los hermanos de su iglesia se queden o se vayan a otro lugar. Miedo ha sido un gran problema. Miedo ha sido una muralla clave que no les ha permitido avanzar. Miedo ha sido una de las cosas que continuamente atormentan a la gente. Fíjese, cuando de repente la gente tiene que ir con los chicos en la escuela, no, cuidado con esto, porque tenés cuidado con el vecino, no juegues con esto, no hagas con esto, por miedo. El miedo ha sido una de las trampas más fuertes y más potenciales que el reino de las tinieblas ha desarrollado. Ahora, una cosa, imagínense con miedo y que de repente se te presente algo, que vos sabés que es superior, te espantás. El pueblo de Israel no solo tenía miedo, sino que el pueblo de Israel se espantaba. Veían a Goliat, y cuando aparecía Goliat, ¿qué es lo que hacía? Si la gente se escondía en cuevas, la gente se metía en cisternas, la gente huía a sus casas, la gente se metía en sus tiendas. ¿Por qué? Porque estaban espantadas de lo que veían. Entonces el miedo los gobernaba, el miedo los controlaba. El miedo ha sido una de las herramientas clave que de repente que el enemigo ha usado para frenar a la iglesia,
para no permitirle a la iglesia funcionar en su propósito. Y sabe que lo tremendo de todo esto, que las conquistas que él ha tenido no ha sido en tierra ajena, ha sido en la propia tierra de los judíos. La serpiente no seduce a Adán y a Eva fuera del huerto, lo seduce dentro del huerto. No lo seduce alejado del árbol de la vida, lo seduce cerca del árbol de la vida. Los filisteos no provocan a los israelitas desde su tierra, los provoca de la tierra de los judíos. Van y acampan, van y se establecen en donde se establecen en la tierra de los judíos. ¿Para qué? Para que no avancen, para que no se proyecten, para que llenarlos de miedo, llenarlos de temores. 40 días Goliat estuvo desafiando a los israelitas. 40 días Goliat estuvo provocándolo. 40 días el pueblo tuvo miedo. 40 días el pueblo estuvo escondido. 40 días el pueblo se llenó de terror. Por 40 días el pueblo, hermanos, estaba convirtiéndose en un pueblo cobarde. El rey llegó a ofrecer a sus hijas. El rey ofreció dinero. El rey ofreció todo lo que más podía dar. Lo único que le faltaba ofrecer era la corona. Entonces ya no sabía qué hacer. Y algunos decían, no, el rey ofrece esto, el rey ofrece otro. No, yo ni por más que me dé su Mercedes-Benz, yo no doy con él. Porque por causa del miedo. Por causa del miedo, porque ellos veían como algo imposible de poder derribar, como algo imposible de poder avanzar, como algo imposible de poder luchar con eso. Porque no simplemente era gigante, sino que el armamento que usaba Goliat era entre 3 a 4 veces superior en grande, en tamaño, a lo que usaban los judíos. Entonces ellos tenían quizás una espada normal, pero cuando veían la espada, la jabalina, la lanza de Goliat, se encontraron que era mucho superior, era muy grande. Entonces creían ellos que era imposible para ellos poder vencerlo. Es imposible lo que ellos eran. Es imposible lo que ellos eran para poder vencer a un gigante. Y es una de las cosas que de repente ocurre en la mente cuando tenemos miedo. Cuando tenemos miedo comienza en los pensamientos de imposibilidades en nosotros. Los pensamientos de imposibilidades nos dicen, mira, no sé, ahora no puedo, no estamos preparados todavía. Yo creo que no es el tiempo de Dios para nosotros, así que vamos a esperar por lo menos por ahora. De aquí a más adelante vamos a ver. Entonces, somos una iglesia, en vez de ser una iglesia desafiante, de avance, somos una iglesia que se estanca. ¿Por qué? Por el miedo, por los pensamientos de imposibilidades que de repente nos gobiernan. Y entonces hemos alimentado a nuestra gente o convivido en lo que nosotros sabemos hacer. Las hemos proyectado cada año en lo que nosotros sabemos hacer, en lo que creemos que sí no funciona. Creemos que sí no funciona el cocinar una cazuela. Creemos que sí no funciona el cocinar lenteja. Creemos que sí no funciona el cocinar porotos con rienda. Pero no me manden a hacer un matambre a la pizza porque no lo voy a saber hacer. No me manden a hacer comida mexicana porque no tengo ni idea. Entonces, cuando algo diferente ocurre, cuando algo distinto a lo que yo estoy acostumbrado ocurre, sí, entonces pienso de que no estoy apto. Porque pienso de que no estoy preparado para lo siguiente. Entonces, de repente, hacer un matambre a la pizza para 600 personas, somos muchos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerla para los 10 que estamos? Somos 10, pero no miramos en la proyección de Dios. No miramos que el huerto para Dios fue un inicio. El huerto para Dios fue el comienzo de algo. Sí, ¿por qué? Porque Dios pretendía establecer desde ese inicio, desde ese punto, sí, un huerto, un reino, un jardín en toda la tierra. Él pretendía levantar una raza humana, sí, de esa raza humana unas generaciones de hijos.
pero comenzó con un inicio, y ese inicio era Adán y Eva. Era el inicio de la raza humana. El huerto era el inicio del huerto establecido en toda la tierra. Era el inicio. Pero Dios lo quería ampliar. Dios lo quiso desarrollar por medio de ese inicio. Y quiero decirle que quizás ustedes que vienen con muchas cosas y se encuentran de repente que dicen, no, que somos poquitos, que somos, porque son el inicio. Y Dios no necesita una multitud para llevar un propósito. Dios necesita un inicio. Dios no necesita miles para llevar a cabo un plan. Dios necesita un inicio. Porque en el inicio Él establece un modelo. El inicio de Dios era un modelo. El huerto era un inicio, era el modelo. Adán y Eva era el inicio. Adán y Eva eran el modelo. Entonces, desde ese modelo Dios estaba proyectando. Desde ese modelo Dios estaba estableciendo en toda la tierra, en toda la raza, algo distinto. Israel era una raza superior. Tenían a Dios. Eran miles. Era una descendencia que tenía un montón de gente. Pero tenía un problema. Y el problema era que no estaban enfocados, que no tenían el enfoque del inicio, que tenían un modelo muy distinto, muy contrario al plan de Dios. Pero quiero que sepa esto. En el inicio de Dios, ¿sí? En el inicio de Dios, Dios reposó. Fíjese esto. En el inicio de Dios, Dios reposó. Dios reordena toda la tierra. Cuando Dios reordena toda la tierra, Dios dice, voy a hacer nada más que un huerto. ¿Por qué? Porque el inicio era el huerto. Y Dios dijo, si tengo un inicio, entonces esto es suficiente para hacer de todo un planeta un huerto, un lugar de atmósfera, un lugar de reino. Entonces Dios dijo, voy a hacer al hombre. Y estableció al hombre. Y no hizo más que al hombre, Adán y Eva, varón y mujer, y los hizo uno, y le dijo, serán una sola carne. Y Dios dijo, ustedes son el inicio. ¿Y cómo será que Dios descansó? Que los comisionó para labrar la tierra, que los comisionó para guardar la tierra y que los comisionó para ensancharse a lo largo y a lo ancho de la tierra. Y ¿sabe qué es lo tremendo de todo esto? Es que Dios hizo ese inicio y entonces dice la Escritura que terminó el sexto día y Dios reposó de sus obras. En el día primero Dios hizo lo que quiso hacer y terminó el primer día. En el segundo día Dios estableció lo que quiso hacer y terminó el segundo día. Así en el tercero, en el cuarto y en el quinto Dios lo estableció, hizo lo que quiso y terminó esos días. Y luego Dios hizo en el sexto día al hombre, sí, después de que terminó formando al hombre, y Dios terminó ese día. Pero en el séptimo día Dios dice que creó el reposo y ese día jamás terminó. Si usted se pone a mirar el libro de Génesis, el día de reposo jamás terminó. El día de reposo no tiene que ver con guardar el día sábado simplemente para Dios, no. El día de reposo tiene que ver con Dios disfrutando. Reposar tiene que ver con un ser divino que puede disfrutar. ¿Por qué Dios creó el día de reposo? Porque Dios dijo, yo hice un inicio. Y el inicio que yo hice está hecho a imagen y semejanza mía. Tiene mis cualidades, es un ser espiritual, sabe lo que yo quiero, tiene mi mentalidad, tiene mi propósito, tiene mi comisión. Y por consiguiente, ahora Él tiene la capacidad y la comisión, el poder, para poder no simplemente gobernar en el huerto, sino para provocar que toda la tierra se convierta en un huerto. Entonces Dios dijo, ahora lo que yo voy a hacer, voy a reposar. La palabra reposar es disfrutar. Disfrutar, descansar en el hombre. Dios estaba descansando en el hombre. Dios estaba descansando en Adán. Dios estaba descansando en Eva. Él sabía que ahora él podía descansar. No necesitaba actuar. ¿Por qué no necesitaba actuar? Porque entendía esto, que había un ser espiritual hecho a imagen y semejanza de él, que tenía las cualidades para funcionar como él era. Entonces él podía funcionar. Ahora, avanzando con lo siguiente, lo que yo quiero decirle es lo siguiente.
La Escritura dice que Dios entonces lo establece al hombre, ¿sí? ¿Para qué? Para servir a Dios. Por medio de la adoración, ellos servían a Dios. Todo el servicio del hombre era adoración para Dios. Todo tenía un enfoque de adoración para Dios. La Escritura dice, sí, más adelante en el libro de Samuel, dice que los filisteos irrumpieron en el campo de Judá. Y cuando irrumpieron en el campo de Judá, se pararon justamente en Soco, se establecieron en Soco, sí, y no permitieron a los israelitas poder avanzar. ¿Se pararon dónde? Se pararon en tierra de Judá, en un lugar de adoración, una tierra que era adoración para Dios. Quiero decirle que no estaba funcionando en adoración para Dios. ¿Por qué? Porque había un gigante, había un ejército, había un pueblo extraño que se había levantado como un oponente, que estaba atemorizando al pueblo, que estaba inyectando al pueblo con miedo, que estaba inyectando al pueblo con desánimo, que le había impartido pensamientos incorrectos, ideas incorrectas, de inestabilidad, de incredulidad, de fracaso, de estancamiento y de un montón de cosas que estaban pasando en la mente ahora de los judíos. Y quiero decirles que ellos estaban justamente en donde, en la misma tierra de Judá, en tierra de adoración. Ellos no podían hacer nada, pero la Escritura dice que un muchacho de 16 años o de 17 años dice que vino enviado por el padre para saber cómo estaban los hermanos, para traer alimento, y cuando se encuentra justamente que había alguien que estaba desafiando a los escuadrones del Dios viviente, él dijo: ¿quién es incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, cuando él se encuentra y le comentan de qué se trata, él vuelve a decir: ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y entonces él dice: yo iré y voy a pelear con este gigante y voy a acabar con este problema. Usted tiene que entender esto. La Biblia dice que David era un muchacho, y David cuenta en un momento determinado, cuando se encuentra con Saúl, él encuentra lo que él estaba viviendo. Él decía: yo soy un pastor de ovejas, yo me la paso en el campo, dentro mío lo único que hay es simplemente conocimiento de ovejas, conocimiento de campo. Yo no tengo otro tipo de conocimiento, pero una cosa sí sé, que cuando de repente venían los leones a querer sacarme las ovejas, a querer comerme las ovejas, yo lo agarraba con mis propias manos y lo mataba. Cuando de repente venían osos a querer comer mis ovejas, yo lo agarraba con mis propias manos y lo mataba. Imagínense a un muchacho de 15, 16 años enfrentándose con un león, enfrentándose con un oso. Naturalmente no tenía posibilidades, pero ¿sabe cuál había sido la efectividad de David? David era un hombre y un muchacho que no simplemente pastoreaba. En el lugar donde estaba David había convertido ese lugar en un centro de adoración. Él no simplemente pastoreaba ovejas, él tenía su arpa y establecía cánticos continuamente para Dios. Él establecía cánticos distintos. Él continuamente tenía una canción para entonarle a Dios. Entonces David sabía que aunque él estaba en una tierra pastoreando ovejas, él había convertido justamente ese lugar en un centro de adoración. Entonces, cuando el león se introduce a la tierra, David sabía que ese león le iba a ir mal, porque estaba en su tierra de adoración. Ahora, cuando David se encuentra que había un gigante que estaba parado en tierra de Soco, en tierra de Judá, sí, y que esta era tierra de adoración, entonces David dijo: ¿quién es este incircunciso? ¿Por qué dijo este incircunciso? Porque David entendía que este Goliat no tenía la genética del padre, no tenía incluso la autoridad y la autorización para poder estar plantado, parado en tierra de adoración. Entonces, cuando David se encuentra que este gigante no podía estar en tierra de adoración, David dijo: ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces David toma el desafío. Cuando David toma el desafío, David camina hacia donde está la tierra. David se enfrenta, se pone en el campo de batalla frente al gigante. ¿Por qué? Porque David sabía que este gigante tenía un problema. David no tenía un problema. Para David el gigante no era un problema. No era el problema la altura, no era el problema las armas, no era el problema quizás de la gente que incluso estaba con él. Para David no era un problema. ¿Por qué? Porque David sabía que él no tenía un problema. El problema lo tenía Goliat, que estaba en territorio extraño, en tierra de adoración. Y entonces David sabía que un hombre que adora a Dios, que un hombre que tiene ambiente de Dios, que un hombre que tiene ambiente de cielo, sabe que cualquier cosa que se levanta, él puede derribarlo por medio de la adoración. Entonces David sabía que cuando hay tierra de adoración, que David sabía
del ambiente podía cambiar. Y yo quiero decirte esto, iglesia, de parte del Señor. Dios te llamó y te equipó y te enseñó y te eligió y te engendró como una simiente de adoración. La Biblia dice que nosotros somos parte de la descendencia de David, una descendencia de adoración. Y la descendencia de adoración es una descendencia que está establecida en la tierra para que por medio de la adoración establecer un ambiente de cielo, establecer un ambiente de gloria. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirte? Lo que yo quiero decirte, que la simiente que adora a Dios, que la simiente que exalta a Dios, que la simiente que entiende cuál es su genética, no tiene problemas a los gigantes que de repente se levantan. Yo quiero decirte, iglesia, vos sos el inicio de Dios, y esto es lo que vengo a decirte de parte del Espíritu Santo. Sos el inicio de Dios, sos el inicio de Dios, sos la genética de adoración que Dios estableció en esta tierra, en tierra de adoración. Mientras muchos han hecho de esta tierra muchas cosas extrañas, Dios dice, vos hiciste tierra de adoración cuando determinaste cantarme, cuando determinaste servirme, cuando determinaste cambiar los ámbitos. Y ahora yo te digo, pequeño David, ponte en el campo de batalla, porque llegó el tiempo final para derribar esos gigantes que se han puesto delante tuyo. La Biblia dice que 40 días atormentó este gigante a Israel, y quiero decirte, 40 días marca un tiempo de sentencia final. Y Dios dice, el tiempo de sentencia final para Chile se terminó. Comienza un día primero, comienza un día postrero, el día donde mi pueblo se para en el campo de batalla y los enemigos comenzarán a ser perseguidos, porque por un camino subieron contra ti, iglesia, pero llegó la hora de que por 7 caminos diferentes tus enemigos salgan huyendo. Quiero decirte que llegó el momento donde se tiene que saber que el gigante no es Goliat, sino que el gigante es David, un hombre de adoración, un hombre que tiene un clima diferente, que tiene una atmósfera diferente, que tiene una genética diferente. Y este sos vos, iglesia, sos el inicio de Dios, sos la genética de adoración, sos la genética que el Espíritu ha levantado para establecer de Chile un país de adoración, un huerto, una tierra de delicia, una vida exaltada en esta tierra. La Escritura dice que Jesús dijo, mi Padre busca adoradores. Mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando Dios establece a Adán se lo reconoce como un alma viviente, porque Adán tenía el gobierno para administrar. Pero la Escritura dice que Dios no busca almas o gente que le adore en alma y en verdad, sino en espíritu y en verdad. Porque cuando viene Cristo, Cristo cambia la simiente. Cuando Cristo cambia la simiente, Dios ya no la mira como una simiente almática, como una simiente de una simple administración, sino que Dios incluso cambia la postura del hombre. Dios ya no establece al hombre como alguien para administrar, sino como alguien que puede regir gobierno y adueñarse. Entonces, la palabra espíritu tiene que ver con eso. Dios lo pone en una altura de adueñarse, de gobernar, no de una forma administrativa, sino de una forma de dueño. El espíritu, el hombre es un ser tripartito, es espíritu, alma y cuerpo. El alma era el intermediario. Adán y Eva eran intermediarios entre el cielo y la tierra. Cuando Adán peca y Eva peca, el alma comenzó a ser gobernada por el reino oponente, el reino de las tinieblas. Pero cuando vino Cristo, ¿sí? Cristo dijo, vos gobernaste el alma, te adueñaste del alma. Pero él dijo, no me importa que ahora te hayas adueñado del alma, porque yo no vengo a establecer un pacto o una restauración sobre el alma, sino sobre el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que Dios le estaba haciendo con el hombre? Dice, ahora, ustedes
ya no son almas vivientes para mí. Ustedes son ahora espíritu. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Ustedes pueden gobernar desde la posición de dueño. Por eso es que le dice, ustedes están sentados juntamente conmigo en el trono. Ahora, quiero decirle esto. Satanás había arruinado el primer plan de Dios, por así decirlo. Pero Cristo mejoró incluso ese plan. Porque Cristo ya no estaba hablando de la postura de un alma viviente, sino que de un espíritu viviente, de alguien que gobierna, de alguien que tiene la capacidad para cambiar todas las cosas. Ahora, Dios no te ha puesto para administrar esta tierra. Dios te ha puesto para gobernar esta tierra. Ahora, siguiendo con esto, el primer hombre falla, pero el segundo hombre, que es Cristo, sí, no falla. El segundo hombre es quien puede vencer los obstáculos. El segundo hombre es quien de alguna manera anula los decretos y los preceptos que estaban en contra. Mire esto, fíjese esto. Cuando Jesús estaba en el desierto, la primera tentación fue convertir una piedra en pan. La primera tentación, que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando Jesús suelta esa palabra, nada ocurre. Pero en la segunda tentación, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te arrojas de este monte? Porque Dios dice que enviará a sus ángeles y que te va a recoger. Y cuando él se encuentra con esa palabra, Jesús le dijo, no tentarás a Jehová tu Dios. Entonces, viene esa respuesta de parte de Jesús y nada ocurre. Pero vino la tercera. Y en la tercera, Satanás le dijo, mira, vení, te voy a mostrar algo. Y le mostró todos los reinos y las naciones que estaban en este mundo. Lo que el primer Adán había perdido, Satanás se lo estaba ofreciendo, se lo estaba devolviendo. Pero le dice, una sola cosa tenés que hacer, es tuyo. ¿Qué? Inclinarte y adorarme. Cuando Jesús escucha esa palabra, Jesús le dijo, vete Satanás, porque solo a Jehová, mi Dios, yo voy a adorar. Ahora, cuando Satanás se encuentra con esa respuesta, Satanás se tuvo que inmediatamente que ir. ¿Por qué? Porque Satanás se encontró con un hombre que había estado en el desierto 40 días. Y en esos 40 días que estuvo en el desierto, si no pudo llevarlo a que terminara rendido ante él. Entonces, los 40 días era una marca de sentencia. Cristo estaba pagando el castigo en los 40 días. Estaba cumpliendo el tiempo de la prisión los 40 días. Porque así estaba establecido según la ley judía. Jesús, el Señor marcaba incluso 40 años de sentencia y luego de restitución. Y Jesús estuvo en esos 40 días cumpliendo. Pero en esos 40 días Él determina adorar a Dios. Cuando Él determina establecer adoración para Dios, dice que inmediatamente vinieron los ángeles y le servían a Jesús. No vinieron cuando le presentaron en la tentación para que la piedra se convierta en pan. No vino cuando le dijeron que se arrojaran del monte y que enviaría a sus ángeles para salvarlo. Vino en la tercera, cuando Jesús determina adorar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros por medio de la adoración establecemos el ambiente de cielo aquí en la tierra. La adoración no es simplemente cánticos lentos. La adoración es lo que mucha gente o muchos cristianos no terminan descubriendo. Muchos creen que levantar las manos simplemente y cantar un cántico lento, incluso aunque fuera así tan sencillo, a muchos le aburre, a muchos se cansan, a muchos no le agrada.
son más de las canciones bonitas, las que tienen para aplaudir, que pueden saltar y montones de cosas. ¿Por qué? Porque eso le alegra la vida. Pero no, Jesús no dijo en eso. Jesús determinó adorar a Dios. Él entendía que Él estaba en la tierra para el servicio de la adoración a Dios. Lo que Adán y Eva habían quebrado, lo que Adán y Eva lo habían roto, Jesús lo vuelve a restablecer. Cuando Jesús restablece la adoración genuina, entonces el cielo comienza a abrirse e inmediatamente los ángeles venían y le servían justamente a Dios. Yo quiero decirte, hermano, que llega un momento donde Dios va a establecer ámbitos de adoración. Dios va a levantar altares de adoración, porque en esos altares de adoración va a traer los ámbitos del cielo. Chile no está lejos de los ámbitos del cielo. Chile no está lejos de los ámbitos de la adoración. ¿Por qué? Porque mientras muchos están asentados en sus inconvenientes y en sus montones de cosas, Dios por años estuvo llamando a muchos e invitando a muchos. Y muchos le han dicho: Señor, no puedo meterme en esto porque me acabo de casar y lamentablemente no puedo ir. Otro le ha dicho: no, es que me compré una yunta de bueyes, lamentablemente no puedo subir a esa fiesta. Otro dijo: no, es que me compré una tierra, por tanto no puedo subir. Y hay mucha gente que por años le ha puesto excusa para Dios. Pero hay gente de plaza, hay gente de necesidades, hay gente que ha estado quizás escondida, que nadie lo ha tenido en cuenta, que nadie lo ha valorado, que hayan estado simplemente creyéndole a Dios, buscándole a Dios, luchando a veces con los equipos que de repente no funcionan bien, luchando con las pilas, luchando con esto, luchando con lo otro, tratando de poder hacer eventos grandes, y lamentablemente a veces hay que invertir y que a veces ni siquiera resulta como quisiera uno que resultara, porque esa es una triste realidad que de repente muchos han vivido. Pero quiero decirte esto, que hay algo que el Rey está soltando y está mandando a los ángeles a buscar a los verdaderos adoradores. Hay gente, hay inicio de parte de Dios, hay gente pequeña, hay gente de inicio, hay pequeños hombres de Dios, pequeñas mujeres de Dios, que Dios las está comisionando, que Dios les está cambiando las vestimentas, que Dios los está señalando como una generación de adoradores, que Dios los está señalando para que vengan a su fiesta, a la fiesta de algo realmente glorioso. Porque quiero decirte de parte del Señor, por causa de la adoración genuina que has establecido, por causa de un corazón que ha adorado a Dios, por causa de un corazón que no se ha rendido, incluso cuando las cosas no le han resultado como quisieran, por esa causa he señalado el día de mi fiesta y te estoy llamando para que vengas a comer de mi mesa. Por esa causa he enviado los ángeles para que te cambien las vestimentas, para que te saquen esa vestimenta de cansancio, de lucha y de tanta guerra. ¿Por qué? Porque he determinado un ambiente de gala para tu vida. Quiero decirte que el inicio de Dios será levantado como una llama fuerte, porque muchos verán, quizás durante mucho tiempo vieron una pequeña llama que hacía cosas, pero Dios está soplando sobre esa llama, está soplando sobre esa llama. ¿Por qué? Porque hay un aceite derramado de parte de Dios sobre esa llama, que está soplando sobre esa llama, para que esa llama arda más, para que esa llama contagie al que está al lado, para que esa llama contagie al que está atrás, para que esa llama contagie al que está delante. Hay una llama de Dios, que Dios está despertando fuertemente sobre el inicio. Hay una llama de Dios que Dios está desarrollando fuertemente sobre el inicio. Iglesia, tú eres el inicio de Dios, y Dios te está diciendo hoy: estoy soplando fuertemente sobre tu vida, estoy soplando fuertemente sobre tu vida, estoy soplando fuertemente sobre tu vida, porque llegó la hora, llegó el día. Hay un cambio de etapa, hay un cambio de estación para ustedes. Hay una llama que va a arder con mayor fuego, con mayor pasión. Hay una llama que va a calmar el hambre y la sed de justicia que una sociedad hambrienta tiene. Por eso, a la hora de los desafíos, a la hora de los desafíos de Dios, Dios te va a decir: no temas. De repente va a aparecerse como un gigante, pero esos gigantes que se van a establecer o que se van a parar sobre tierras de adoración. En la ciudad donde Dios te ha plantado, ya hay gente que ha decretado, ministros que han decretado tierra de adoración, gente que ha pactado a esa ciudad como una tierra de adoración. Y por esa causa de que hay un pacto entre el cielo y la tierra, entonces Dios ha ordenado que los gigantes que se han levantado
se han simplemente llamado gente inaceptada, espíritus inaceptados, gente incircuncisa que no tiene derecho legal en esa tierra. Entonces David sabía que él no tenía derecho legal. David sabía que él, como guerrero, como soldado frente a Goliat, no podía hacer nada. Pero David sabía que Goliat estaba en tierra de adoración. Y todo lo que estaba en tierra de adoración y era ilegal, no podía prevalecer por causa de la adoración. Entonces David no usó espada, David no usó lanzas, David no usó los armamentos que otros usaron. David usó su armamento, la adoración. La adoración. David usó una piedra. Una piedra representa a Cristo. Cristo, ¿sí?, era considerada la piedra, la roca. David no lo tenía en esa onda. David lo tenía ya establecido en su corazón. Había un adorador que se había plantado frente a Goliat para sacarlo de ese territorio, para volver a recuperar la tierra de Soco. David estaba sacando ¿a quién? David se estaba sacando a un pueblo de los lugares estrechos. Y esa es la palabra que suelto para los ministros. Dios te está diciendo: saca a mi iglesia de los lugares estrechos. No más iglesias estrechas, no más iglesias pequeñas. Dios nos va a conducir y le está marcando de salir y atreverse a avanzar, de salir y atreverse a dar pasos agigantados. Este es el año para dar pasos agigantados. No mires la obra de Dios por medio de una administración legal o por medio de una administración humana, porque aunque me digan que son 2 o 3, dice el Señor, no me interesa. Hay uno que simplemente se paró y se atrevió a derribar un gigante. Entonces, iglesia, no más iglesias estrechas. Son tiempos donde la iglesia tendrá que avanzar. Hay algo poderoso que el Espíritu Santo quiere hacer. El Espíritu Santo, Pato, los va a llevar en este tiempo. Él está diciendo: de aquí a 40 días, dice el Señor, voy a establecer un desafío con ustedes, establecer una radio para sacar, dice el Señor, un ambiente de guerra en los aires y cambiar las atmósferas. Dice el Señor: ya han establecido altares de adoración, y los altares de adoración, dice el Señor, han sido un olor agradable y fragante que ha llegado a mi presencia. Pero yo te estoy, dice el Señor, metiendo a los medios de comunicaciones. Los medios de comunicaciones, dice el Señor, serán importantes. ¿Por qué? Porque van a abrir ambientes espirituales. Te vas a enterar, dice el Señor, que por causa de los ambientes espirituales que vas a abrir, que habrá gente que sin congregarse va a comenzar a ser sanada, van a comenzar a ser restaurados, hogares que van a ser restaurados. ¿Por qué? Porque Río Bueno, dice el Señor, será una tierra de adoración, será un altar de adoración para Dios. Río Bueno, dice el Señor, tú pactaste conmigo por esa tierra y yo pacté contigo por esa tierra, dice el Señor, y hay un pacto entre nosotros, dice el Señor. Y el año 15 es el año, dice el Señor, del comienzo, del cumplimiento de ese pacto. Estoy trabajando contigo con ese pacto, dice el Señor, y te estoy empujando a caminar conmigo, dice el Señor, por causa de ese pacto. De aquí a 40 días, dice el Señor, una radio. De aquí a 40 días, dice el Señor, vas a cambiar los ámbitos. De aquí a 40 días, dice el Señor, habrán cosas muy poderosas que van a comenzar a levantarse. No temas, dice el Señor, a los gigantes. Los gigantes temen a la adoración. Los gigantes temen a los adoradores, dice el Señor. Y habrá momentos de adoración que vas a establecer con tu familia. Habrá momentos de adoración que vas a establecer, dice el Señor, con tus hijos, dice el Señor. Mientras muchos gigantes se opongan, tú estarás con tus hijos cantándome, adorándome, exaltándome, danzando para mí, dice el Señor. Y entonces la órbita, dice el Señor, de esta ciudad que te fue entregada en tus manos, dice el Señor, será sacudida, dice el Señor, por el poder de mi palabra y por el poder de mi presencia, dice el Señor, que está pisando fuertemente sobre Río Bueno, porque he determinado que el año 15 para Río Bueno sea el año del avivamiento, sea el año del fuego, sea el año de la presencia de Jehová, sea el año de la venganza de Jehová, sea el año, dice el Señor, de la restitución de mi pueblo. Estoy soltando, dice el Señor, un tiempo nuevo, dice el Señor, para Río Bueno. Te estoy metiendo, dice el Señor, en mi tiempo, porque he metido a Río Bueno en mi tiempo y estoy señalando con mi dedo que la hora, dice el Señor, para Río Bueno ha llegado. Estoy señalando, dice el Señor, a Río Bueno para meterla en mi calendario, dice el Señor. Río Bueno está en mi calendario. Río Bueno lo estoy apuntando para decir: ahora voy a introducirme en esta ciudad, ahora voy a introducirme en esta ciudad, ahora voy a introducirme en esta ciudad. El año 15, el año 15, el año de tu inicio, el año de tu
Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Cierre sus ojos por un momento. Espíritu Santo de Dios. La genética de adoración que se estableció en el principio es la que se potencializa por medio de Jesucristo. Es la que se potencializa por medio de Jesucristo. Estas reuniones que de repente nadie organiza, porque en realidad lo que menos pensábamos con mi esposa es ir a administrar. Lo que menos pensábamos es ir a administrar iglesias o gente. Mis hijos nos preguntaban qué íbamos a hacer. Vamos a ir a pasear nada más, tronco. No vamos a ir a la iglesia ni nada por esto. Vamos a ir a pasear. Vamos a ir a disfrutar. Vamos a ir a comprar algunas cosas que les hacen falta y hacer algunas cosas que teníamos que hacer. Ayer Pastor Nelson tenía reunión. No teníamos ni idea, pero ahí teníamos que estar, porque Dios tenía un tiempo para marcar. Anoche Simón y el Pastor Nelson me dice, podíamos hacer algo con el Pastor Ronnie. Y yo le dije, bueno, sí, Pastor, así lo desea, vamos nomás. No teníamos ni idea. Pensábamos en descansar, pero me di cuenta de algo en estos días, que Dios nos había traído para marcar tiempos y para cambiar tiempos. Y esos tiempos de parte de Dios, esos tiempos de parte de Dios estaban cada vez más fuertes sobre esta tierra. Y hoy estoy en la casa donde administra el Pastor Ronnie con su amada esposa, la pastora, y compartiendo su mismo púlpito. ¿Y sabes cómo veo, Pastor Ronnie, a esto? Veo este púlpito, si me lo muestra, como el púlpito de un soñador. Y él me dice, tú eres un soñador. Hay días, dice el Señor, que en tus oraciones, mientras me dices cosas, tu mente trabaja proyectándose en cosas. Hay ideas que de repente comienzan a darte vuelta en la cabeza y comienzas a decir, cuando tenga esta plata voy a hacer esto, esto y lo otro. Porque eres un soñador. Porque no te has limitado por la cantidad de gente, sino porque has ido avanzando acorde a las necesidades que has ido marcando en tu corazón. Dice el Señor, eres un soñador que tiene mis sueños. Eres un soñador que yo irrumpo en él y que traigo a memoria mis pensamientos. Dice el Señor, no te has rehusado a compartir. No te has rehusado, dice el Señor, a extender mi mano, sino que te has gozado, dice el Señor, con el establecimiento de mi reino aquí en la ciudad. Y dice el Señor, voy a hacer algo en este año. Voy a mudarte en pensamientos. Y te vas a encontrar con esto, que vas a hablar un lenguaje que pocos podrán entenderte.
entonces tendrás que educar a la gente acorde al lenguaje. Porque así dice el Señor: eres un inicio en esta ciudad. Dice el Señor: pero ante mis ojos eres una antorcha que alumbra fuertemente una nación. Dice el Señor: voy a concederte peticiones, porque voy a mudarte en el tiempo donde las respuestas son aceleradas. Entonces habrá cosas que las vas a pensar y no vas a alcanzar a decírmelas, y tendrán respuestas. Dice el Espíritu Santo: pondré un corazón tan tierno, más tierno, dice el Señor, de lo que es, para que me adore, para que descubra mi esencia. Y ese corazón tan tierno será el corazón que va a abrazar a muchos, que va a brindar a muchos abrazos de amores y de Padre. Este lugar, dice el Señor, por cuanto no lo he rehusado, será a partir de hoy llamado una zarza ardiente. Una zarza ardiente. Y te encontrarás que la gente dirá: vamos a aquel lugar, porque reconocerán que es una zarza sentada sobre el monte, que nada la puede apagar. Nada puede apagar. Yo prosuto mai. Espíritu Santo, mire, vienen gente, ministros, vienen momentos de eventos que serán muy claves para esta ciudad. Y esos eventos van a contaminar a mucha gente, a mucha gente. Hay muchos ministros que serán contaminados, porque Dios los va a poner como agentes contaminantes en esta tierra. Yo lo invito a adorar a Dios. Yo lo invito a adorar a Dios. Yo no sé, quizás con qué gigante vos te enfrentás. Yo no sé con qué gigante estás conviviendo. No sé con qué gigante estás conviviendo. Pero una cosa te digo, que estás en tierra de adoración. ¿Y quién está en tierra de adoración? Y que hoy ese gigante que te atormentó por 40 días no podrá seguir desarrollándose, no podrá seguir avanzando. Hay una plenitud de Dios, hay una plenitud de Dios, hay una plenitud de Dios sobre ustedes, iglesia. Hay una plenitud de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Es una descendencia de sacerdotes y levitas. Hay un fuerte movimiento que va a suceder incluso sobre tu hijo. Dice el Señor: lo vas a escuchar profetizar. Dice: eso no simplemente le voy a hablar en sueños, sino que te va a traer palabras claves y específicas. Dice el Señor: háblale, porque yo lo visito. Yo lo visito, dice el Señor. Si te atreves, dice el Señor, a creer que el llamado comienza sobre tu hijo, dice el Señor, y lo sabes intuir, dice el Señor, el próximo año, dice el Señor, en este tiempo, dice el Señor, te vas a dar cuenta que hay un predicador fluyendo, dice el Señor, por diferentes lugares.
Entonces dice el Señor, te encontrarás que tu hijo a temprana edad, dice el Señor, vendrán muchos a buscarlo para simplemente escucharlo. Será invitado, dice el Señor, a muchos otros lugares, simplemente porque será un niño que tiene el fluir de la palabra, dice el Señor. Si te atreves a creer, dice el Señor, habrá un fuerte movimiento, dice el Señor, que comenzará sobre él, dice el Señor. Lo que dice el Señor, lo que está sobre tus lomos ya nació, dice el Señor, y estaba operando en este tiempo, dice el Señor. Escuchaste hablar, dice el Señor, del león, dice el Señor, y del cordero. Dice el Señor, tú eres el león y tu hijo será el cordero. Y juntos, dice el Señor, van a vivir, van a convivir, van a pastorear y van a manifestar la obra del reino. Dice el Espíritu Santo, recíbelo. Que hay de leproso também. Alguien que tenga
Quiero que me escuches un momento, Señor. Quiero que me escuches esto. Dice el Señor, voy a provocar una conexión muy fuertemente con ustedes. Porque dice el Señor, aunque estarán en diferentes ciudades, dice el Señor, voy a establecer, dice el Señor, una frecuencia de adoración. Dice el Señor, un mismo día, dice el Señor, una misma hora, dice el Señor. Y dice el Señor, por medio de la adoración, dice el Señor, voy a quebrar las fronteras, dice el Señor, que en el ámbito espiritual se establecieron, dice el Señor, para que mi iglesia no pueda avanzar. Dice el Señor, hoy dice el Señor, comenzaré con ustedes, dice el Señor, y se encontrarán, dice el Señor, que los voy a conectar con otros ministros de adoración, dice el Señor, y entonces establecerán con otros, dice el Señor, frecuencia de adoración, dice el Señor. Dice el Señor, llegará un punto, dice el Señor, donde se van a encontrar que en toda esta nación, en todas las ciudades, dice el Señor, habrá una frecuencia de adoración, dice el Señor, para mí, dice el Señor. Y entonces dice el Señor, se van a encontrar, dice el Señor, que cuando logren, dice el Señor, esa frecuencia de adoración, dice el Señor, habrá un cielo que se ha de quebrar, dice el Señor, habrá un cielo de bronce que se ha de romper, dice el Señor, y habrá una conexión muy fuertemente, dice el Señor, que llegará al cielo, dice el Espíritu Santo. Entienda, dice el Señor, que no se conocieron por casualidad, sino porque existe un propósito, existe un mismo espíritu, y los he conectado como el alma de David y Jonathan, dice el Señor, donde serán, dice el Señor, amigos por siempre, dice el Espíritu Santo. Entienda, dice el Señor, frecuencias de adoración, dice el Señor, frecuencias de adoración, dice el Señor. Esa será la palabra, dice el Señor, para ustedes. Esos serán los altares que han de establecer, dice el Señor, en este tiempo, dice el Señor. Prepárense, dice el Señor, para los próximos 3 meses, dice el Espíritu Santo. Junio, julio y agosto serán, dice el Señor, 3 meses donde habrá frecuencia de adoración, dice el Señor. Habrá, dice el Señor, un día a la semana que van a establecer frecuencia de adoración, dice el Señor. No podrán irrumpirla, dice el Señor. Nada podrá frenar, dice el Señor, la frecuencia de adoración. Nada podrá frenar, dice el Señor, el horario. Nada podrá frenarlo, dice el Señor. Habrá momentos que los sacaré, dice el Señor, de cosas, dice el Señor, y que se perderán cosas por causa de esta frecuencia, dice el Señor. Pero los estoy, dice el Señor, llevando a conectarse, dice el Señor, con mi propósito para Chile, dice el Espíritu Santo. Lo que he comenzado con ustedes, lo he comenzado con otros, y a su debido tiempo los voy a conectar, dice el Señor, para continuar con las frecuencias de adoraciones, dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, ustedes 4, dice el Señor, acostúmbrense a mantenerse unánime, dice el Señor. Nadie más va a subir, dice el Señor, a esta unión que he establecido con ustedes, dice el Señor, sin que yo lo diga, dice el Espíritu Santo. Quiero que entiendan, dice el Señor, que yo les pondré un nombre, dice el Señor, y serán llamados para mí, dice el Señor, límite, dice el Señor, apasionado, límite extensivo, dice el Espíritu Santo, límite, dice el Señor, del cielo, dice el Señor, porque nadie más podrá, dice el Señor, ponerle un límite que no fuera yo, dice el Señor. Por tanto, dice el Señor, será un límite extensivo, será un límite, dice el Señor, que no tendrá frontera, será un límite, dice el Señor, extravagante, dice el Señor. Algo extravagante comenzará con ustedes, algo extravagante, dice el Señor, comenzará a envolverlo. Habrá una extravagancia de adoración, dice el Señor, que se va a ampliar de una manera muy fuertemente, dice el Señor. Te voy a llevar a crear la adoración, dice el Señor. Te voy a bajar los ámbitos del cielo. Estás en tu trabajo y comienzan los cánticos, las ideas, dice el Señor, es mi idea, dice el Señor, que se te está revelando, son mis planes, es mi palabra que te está bajando la letra fresca que marca un tiempo, dice el Espíritu Santo. No temas, dice el Señor, a lo que viene. No temas, no temas, no temas, no temas. Y vuelvo a decirte, no temas, no temas, no temas, no temas, dice el Señor, porque dice el Señor, aunque cosas se planten como obstáculos, simplemente avanza. Hay una palabra que ya ha marcado tu trayectoria, que ya ha marcado tu camino, dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, ¿cómo se llama, Franco? Tamara, quiero que me escuches un momento, quiero que me mires, dice el Señor, un momento, mírame, mira, hay algo que va a comenzar, dice el Señor. Habrá, dice el Señor, algo que va a pasar, y dice el Señor, estarás en la boca de muchos para las críticas, dice el Señor, pero también estarás en la mente de muchos, dice el Señor, y en el corazón de muchos para ser un ejemplo
templo. Dice el Señor, porque muchos, dice el Señor, han simplemente abierto el frasco, dice el Señor, para derramar los olores a perfume, dice el Señor. Ya han derramado, dice el Señor, simplemente los olores que a ellos le agradan. Pero dice el Señor, tú has conocido una alabanza extravagante. Y tú, dice el Señor, cada vez que se trata de adorar y de alabarme, simplemente rompes el frasco de perfume y derrama todo lo que eres, dice el Señor. Y por esa causa, dice el Señor, voy a conectarte, dice el Señor, con un ámbito, dice el Señor, muy distinto al que estás acostumbrada. Dice el Señor, habrá momentos que te vas a desprender en adoración, habrá momentos que vas a desprender tu cuerpo, dice el Señor, en adorarme, en apasionarte por mí, dice el Señor. Y habrá movimientos del cielo que te serán, dice el Señor, impartidos, y habrán ángeles que se te van a conectar, dice el Señor, para que sepas que no estás sola, sino que el cielo y la tierra está conectada en adoración. Dice el Señor, no temas a lo que escuches, no temas, dice el Señor, a lo que dicen, simplemente haz silencio. No necesitas defenderte, simplemente necesitas mantener, dice el Señor, ese perfume de alabastro, dice el Señor, porque dice el Señor, en la boca de muchos estará, dice el Señor, y entonces lo que comenzaré a hacer contigo será contagioso, dice el Señor, y te encontrará que muchos se van a contagiar de esta adoración loca, dice el Espíritu Santo. Y entonces llegará el día, llegará, dice el Señor, la hora donde te vas a encontrar que no estás sola, sino que habrán muchos derramando este perfume de alabastro, muchos rompiendo, dice el Señor, este frasco. Dice el Señor, aunque no lo sabes, hay muchos en distintos lugares en esta nación que ya lo están haciendo, dice el Espíritu Santo. La adoración y la alabanza es algo que te apasiona, dice el Señor. Pero dice el Señor, te voy a hacer un hombre de shofar, dice el Señor, y te voy a llevar, dice el Señor, a comprar ese shofar. Dice el Señor, nadie te va a elegir ese shofar, y no vas a comprar ningún shofar sin que yo te marque, dice el Señor, el que debe comprar. Y no lo vas a tocar en cualquier lugar, lo vas a tocar, dice el Señor, cuando yo te diga, a la hora que te diga, dice el Señor, porque por medio de este toque, dice el Señor, voy a marcar tiempos, dice el Espíritu Santo. Entonces debes de entender, dice el Señor, que te estoy, dice el Señor, dando una herramienta de guerra, dando una herramienta de tiempos, dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, cada vez que quiero hacer algo, dice el Señor, hago sonar el shofar, o hago sonar las trompetas, dice el Señor, hago sonar, dice el Señor, los instrumentos de viento, porque marco tiempos, o porque marco guerra, o porque convoco, dice el Señor. Entiende, hijo, dice el Espíritu Santo, no te vas a medir, dice el Señor, por precios, no te vas a medir, dice el Señor, por tamaño, no te vas a medir, dice el Señor, simplemente por lo que otros te digan. Dice el Señor, comprarás el que yo te diga, dice el Señor, el que yo te diga, dice el Señor, y nadie lo usará más que tú, dice el Espíritu Santo. No lo prestará, dice el Señor, porque será una herramienta, dice el Señor, que yo te estoy dando, dice el Espíritu Santo. Será parte de tu vestimenta diaria, será parte, dice el Señor, de lo que tus generaciones, dice el Espíritu Santo, va a tocar, dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, cuando lo compres, dice el Señor, lo vas a presentar en mi presencia, vas a ayunar por 3 días, y luego de esos 3 días, dice el Señor, lo vas a tocar, dice el Señor, y este toque, dice el Señor, será para transferir, dice el Señor, el llamado, el propósito, el sacerdocio sobre tu descendencia, sobre lo que viene, dice el Señor, detrás de ti, sobre lo que viene en tus lomos, dice el Espíritu Santo. Porque algo quiero decirte, vas a transferir sobre un diseño, dice el Espíritu Santo, que ya lo tengo planificado hace cientos de años, y dice el Espíritu Santo, en este tiempo, en esta temporada, los vas a establecer, les vas a impartir, los vas a ungir, aunque no lo tengas presente, dice el Espíritu Santo. Pero voy a comenzar un propósito de descendencia, un propósito generacional, dice el Espíritu Santo. Vuelvo a decirte, no te vas a medir en precio, nadie va a marcarte el que debes hacer, no te vas a dejar influenciar, dice el Señor, por el primero que encuentres, dice el Señor, o por lo que otros te cuente. El que yo te diga, el que yo te marque. Si yo no te hablo, no eliges. Cuando yo hable, entonces tú eliges, dice el Espíritu Santo. Cierre sus ojos un momento más y diga conmigo: Señor Jesús, soy parte de una adoración, porque nací en la adoración. Fui establecido en un huerto que era pura adoración, era la naturaleza del cielo. De ahí vengo,
Padre, aquí a la tierra para asegurarme que toda la tierra sea un panorama de adoración a Dios. Y yo declaro que en esta tierra, en la tierra donde moro, será un altar de adoración, porque soy un adorador, alguien que cambia ambientes, alguien que trae el cielo aquí a la tierra. Gracias, Señor, por ese propósito, por ese plan. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.